¿Se podrá vivir de las inversiones? En teoría, yo creo que todos pensamos que sí. Y es lo que estamos intentando. Por algo sigues este canal, supongo. Está la famosa frase que yo sigo sin encontrar pruebas fehacientes de que la haya dicho Albert Einstein: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Una maravilla que genera una especie de bola de nieve con tu dinero que, en teoría, y con el paso de los años, aportando una cantidad pequeña de dinero, la puede multiplicar n veces hasta convertirte en millonario. Y dado que podemos considerar a las inversiones como un ingreso pasivo, entonces, en teoría, sí puedes vivir de ellas. O no, porque teoría y práctica son cosas diferentes, sobre todo cuando se trata de extrapolar variables tan complejas a lo largo de un periodo tan amplio. Variables como el rendimiento que ha dado históricamente ese instrumento en el que estás invirtiendo, por ejemplo, los CETES, las acciones, un ETF del S&P 500, los bienes raíces o cualquiera que sea el instrumento que compone tu portafolio, o bien variables micro y macroeconómicas como la inflación, cuyo efecto se traduce en un mayor costo de vida año con año. Y no olvidemos las recesiones y crisis económicas. De cada una de esas variables podemos tener tanta data histórica como tengamos acceso y como queramos usar. Justamente entre más datos tengas, mayor será la fiabilidad de tu proyección. Pero siempre con este tipo de ejercicios terminamos haciendo vacas esféricas. Suponga que tiene una vaca, pero una vaca esférica. Simplificar para tratar de acercarnos a lo real. Eso es lo que vamos a hacer hoy con esta hoja de cálculo. Por lo que primero tendríamos que definir esas variables iniciales, que por supuesto van a cambiar de persona a persona. Así que, como hacemos en muchos de estos ejercicios, el ejemplo que yo te puedo dar es el mío. Tenemos la primera variable, tu edad. En este caso, 29 años. Una variable sobre la que no tienes ningún tipo de control. No intentes regresar al pasado, es muy mala idea. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Doc, ¿de qué está hablando? Tenemos que aceptar y colocar aquí nuestra edad real. Segunda variable, tu capacidad de ahorro. Que si ya hiciste un presupuesto, será un poco complicado cambiar de inicio, pero no quiere decir que en el futuro no se pueda modificar. De hecho, lo que yo voy a hacer para el ejercicio es aumentar esa capacidad de ahorro, al menos conforme a la inflación año con año. Así que aquí tenemos la tercera variable, la inflación. Aquí te hablaré de México, que es donde yo vivo. Desde 1960 hasta 2021, la tasa media de inflación fue del 19.2% anual. Sin embargo, vemos en esta gráfica que desde la década de los 2000 se ha estabilizado bastante. Incluso podríamos pensar que esas épocas en las que había inflación de doble o de hasta triple dígito ya quedaron en el pasado, aunque en pleno 2022 no sé qué tanto me creas, pero esto es bastante notorio en la gráfica y se debe a que desde 1994 el Banco de México tiene autonomía. Esto quiere decir que sin la intervención del gobierno en turno determina su política monetaria, y esa política monetaria tiene que ver bastante con la inflación. De hecho, desde 2001 implementó un régimen de objetivos de inflación que lo fijó en 3% más o menos 1% cada año. Por eso es que de esta data histórica únicamente yo voy a tomar datos a partir del año 2000, que arrojan una tasa de inflación media de 4.5%. Siguiente variable, el rendimiento que obtienes de tu inversión. Y esto depende enteramente del portafolio que hayas estructurado, lo que a su vez depende de tu tolerancia a la volatilidad, tu aversión al riesgo y tu capacidad para seguir la meta financiera que has planteado en el futuro. Por lo que combinaciones de portafolios hay bastantes. Por aquí te voy a dejar el video donde ya te platiqué cómo puedes comenzar a construir tu portafolio de inversión. Además, estarás viendo en pantalla algunas ideas de portafolios propuestas por grandes inversionistas. De este tipo de portafolios y sus clases de activos podemos acceder a su rendimiento histórico, en algunos casos
desde hace más de 100 años. A esto me refería con que la data histórica te da cierta certeza sobre las proyecciones que estás haciendo. Si tenemos datos, en algunos casos desde 1871, podemos esperar que entonces estos resultados se repitan en el futuro. Justamente en el video que ya te comenté, creamos este portafolio. Ya vimos que el rendimiento neto que yo puedo esperar para mi composición de portafolio es un 9.03% anual, pero este rendimiento en tu caso va a cambiar. Y por cierto, si te lo estás preguntando, esta hoja de cálculo aún no está terminada. Una vez que esté lista, voy a dejar un link en alguno de los comentarios. Pero si tú quieres utilizar esta hoja como borrador para que hagas la tuya, puedes mandarme un mensaje a Instagram y por allá te la mando. Con este rendimiento ya tendríamos todos los datos que necesitamos para comenzar. La primera parte consiste en proyectar el rendimiento con interés compuesto de este portafolio durante varios años. Así que a la edad de 29 años vamos a iniciar este portafolio desde cero. Y esto literalmente. Esta va a ser una serie del canal en la que yo voy a depositar mensualmente cerca de 7,000 pesos para darle seguimiento al portafolio. Esta capacidad de ahorro da un total de 84,000 pesos al año, que a una tasa de rendimiento del 9.03% y con ayuda del interés compuesto comenzamos a proyectar el avance. Mi primer millón, 5, 10, 20 millones a los 60 años y por poner una fecha tentativa, 37 millones a mis 65 años de edad. A partir de aquí podremos tener varios enfoques. Podremos hacer, por ejemplo, una calculadora como la que probablemente tiene tu Afore, que te dice con cuánto te vas a retirar a los 65 años, pero también podrías hacer lo contrario. ¿A qué edad voy a alcanzar una pensión de X monto que es con la que yo me quiero retirar? Este segundo enfoque es el que yo voy a responder. Y para mí un sueldo bastante cómodo para esa edad donde no voy a tener ningún dependiente ya son 30,000 pesos mensuales, pero de hoy. Así que aquí vamos a ingresar esa cantidad. Y para mantener su poder adquisitivo, también la vamos a actualizar cada año conforme a la inflación. A partir de aquí podemos utilizar otra referencia, la regla del 4%. La regla del 4% nos dice de forma sencilla que para vivir de tu portafolio de inversión, sin importar el escenario de mercado del que se trate y sin agotar los recursos antes de tu expectativa de vida, puedes retirar el 4% de forma anual de tu portafolio. Si vemos esto mismo ahora de forma inversa, la misma regla nos dice que para vivir de nuestras inversiones necesitamos tener invertidos 25 veces el sueldo anual que deseas. Ejemplo, si yo deseo 30,000 pesos mensuales de hoy, esos son 360,000 pesos al año. Por 25 me dan 9 millones de pesos invertidos, pero eso sería hoy. Si proyecto estos 9 millones de pesos a una inflación del 4.5% hasta mi edad de 65 años, que para eso faltan 37 años, me da la enorme cantidad de más de 45 millones de pesos. Eso es lo que yo necesitaría para obtener 30,000 pesos de hoy a esa edad. Y vemos en mi hoja de cálculo que con mi portafolio de inversión y con mi aportación anual, esta cantidad yo la logro hasta los 67 años. Por supuesto que esos resultados no son exactos, pero pueden ser un buen punto de partida para que entonces empieces a detallar. Y es justamente lo que vamos a hacer. Pero yo voy a tomar la edad de 65 años y voy a empezar a hacer mis iteraciones. Esta hoja de cálculo yo la dividí en 2 etapas por una razón que vamos a ver a continuación. Vamos a ver lo que pasa con tu portafolio de inversión a la edad de retiro. Primero, aunque no va a ser un dato que vayamos a ocupar, la esperanza de vida en México es de alrededor de 75 años, pero lo que yo voy a considerar para ver si logro o no logro mi meta financiera es una edad de 90 años, porque quiero y puedo. También recordemos que las ganancias, o sea, el monto que vemos a esta edad, las generó un portafolio que estaba mayormente invertido en ETFs y por lo tanto hay que pagar un impuesto por la ganancia. Ese impuesto en México es del 10%, aunque no todo el dinero proviene de ganancia. También yo estuve aportando año con año. El resultado tiene más o menos 80% de ganancias, 20% de aportaciones, pero para mi ejercicio yo voy a considerar el 10% para todo el portafolio. Y finalmente tienes que separar el ejercicio porque aunque yo voy a dejar de trabajar,
mi portafolio de inversión no va a dejar de hacerlo, va a seguir invertido, pero ya no puede tener la misma composición que cuando yo era más joven, porque ahora, en esta etapa de retiro y de generación de rentas, debo priorizar la baja volatilidad. Así que para esta nueva composición, yo elegí 80% en renta fija, 20% en renta variable, lo que ahora me proyecta un rendimiento neto de 6.78% anual. Una vez que tenemos todos los datos, podemos correr los resultados. Mi primera pensión es de 1.755.856 pesos anuales, que es el resultado de actualizar los 30,000 que yo deseo como sueldo de hoy a una tasa de inflación media de 4.5% durante 37 años y multiplicarlo por 12 meses para hacerlo anual. A partir de aquí, las pensiones subsecuentes también las vamos a actualizar a la inflación y los resultados se aprecian mejor gráficamente. Hay un periodo muy pequeño donde mi portafolio sigue creciendo, pero dado que año con año yo hago retiros, esto provoca que el capital invertido también disminuya, por lo que llega un punto en donde las nuevas ganancias ya no son suficientes para hacerle frente a los retiros. A partir de este punto yo comienzo a agotar mi capital, pudiendo vivir únicamente con esta pensión prácticamente 27 años, que si lo sumamos a los 65 años en los que yo inicié la etapa de retiro, me da una edad de 90 años hasta la que yo puedo vivir de mis inversiones. A partir de aquí, si el resultado no me gustó, yo tendría que hacer varias modificaciones. Supongamos que pienso que voy a vivir hasta los 100 años. Este escenario no es favorable para mí. Puedo intentar hacer varias cosas. La primera de ellas, y lo que idealmente yo tendría que hacer, ahorrar más dinero. Por ejemplo, si yo ahorro 7,700, ahora a los 65 años tendría 41 millones de pesos, lo que me da para vivir hasta los 94 años. Ya me comienzo a acercar. Pero si no quiero hacer esto, dices, Alejandro, yo ya no puedo ahorrar más, entonces podemos disminuir la pensión mensual con la que me quiero retirar. Por ejemplo, si la disminuyo en un 10%, es decir, 27,000 pesos, logro un resultado parecido sin ahorrar más dinero. Vivir cómodamente hasta los 94 años. Si la reduzco en un 20%, ya logro la meta. Vivo hasta más de 100 años. Pero supongamos que, Alejandro, yo no quiero ni ahorrar más, ni tampoco quiero reducir mi pensión. Bueno, entonces la siguiente opción es aumentar la edad de retiro. Por ejemplo, si decido retirarme a los 67 años, el portafolio me habrá generado 45 millones y con esto voy a lograr que me mantenga cómodamente hasta los 94. Y si nada de esto me parece, la última opción que yo no recomendaría es asumir más riesgo con tu portafolio de inversión. Por ejemplo, si vemos que el mío estaba compuesto 80% renta variable, 20% renta fija, mi última opción sería invertir el 100% en renta variable. Y si nada de esto me gustó, ya no hay ninguna modificación más que yo pueda hacer con el portafolio. Las modificaciones se tendrían que hacer afuera de él. Como a veces digo, ser agresivo con lo que haces para intentar obtener nuevos ingresos y conservador con la forma en la que inviertes esos ingresos. Eso es realmente en lo que yo me tendría que enfocar a lo largo de esos 37 años. Porque si bien siempre es bueno tener un plan, y aquí tenemos uno, te aseguro que año con año el resultado real va a ser bastante diferente. Esa es la razón de que aquí veas un path value, camino de valor. Este camino es lo mínimo a lo que debemos apuntar. Para finalizar y concluir, y por si no quedó tan claro, vamos a recapitular. ¿Cómo saber cuándo vamos a vivir de nuestras inversiones? Lo primero es que ya hayas definido un portafolio de inversión bien diversificado. Hecho esto, debes definir tu capacidad de ahorro, que idealmente debes aumentar al menos en la inflación año con año. Yo voy a definir que quiero vivir de mis inversiones con un sueldo mensual de 30,000 pesos de hoy. Y para evaluar varios escenarios, puedo tomar como punto de partida la regla del 4%, que me dice que necesito alrededor de 25 veces el sueldo anual deseado para vivir de mis inversiones. Yo lograría esa meta
hasta cerca de los 65 años. Ahora debo proyectar la etapa de retiro, donde debo cambiar la composición del portafolio. Y ahora, considerando inflación, impuestos y comisiones, el resultado me arroja que mi portafolio me puede mantener con esta pensión hasta los 90 años. Si el resultado no me gustó, debo hacer modificaciones. Puedo aumentar año con año la cantidad que ahorro, disminuir la pensión mensual que deseo. También puedo retirarme a una mayor edad. O bien, algo que no te recomiendo, asumir más riesgo con tu portafolio de inversión. Hasta aquí tenemos el video de hoy. En siguientes videos te voy a compartir cómo hice la compra de estos instrumentos que componen mi portafolio de inversión y le vamos a dar seguimiento cada mes. Si eres nuevo por aquí y no quieres perderte esa serie, te invito a considerar suscribirte picándole a este botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Sin más, yo soy Alejandro Lara y nos vemos en el siguiente video.